tardes, Alejandra. Gracias por estar con nosotros. Hola, Yanei. Muchas gracias por la invitación. Alejandra, pues, ¿cómo consiguieron esta información? ¿Cómo dieron con las ligas de Emilio Lozoya en el caso Odebrecht? ¿Y hasta dónde estaría implicado este exfuncionario mexicano? Mira, bueno, Ignacio y yo, que somos parte de Quinto Elemento Lab, que es una organización civil de periodistas que promueve el periodismo de investigación, tuvimos acceso a documentos que se mantienen como secretos en la Fiscalía de Brasil. Como sabes, la Fiscalía de Brasil ha estado llevando a cabo una investigación en muchísimos países, bueno, más bien una que tiene que ver con asuntos o posibles sobornos cometidos en 3 continentes, más de 20 países, y uno de esos los países de los que ha arrojado información la investigación de la Fiscalía es México. Y nosotros tuvimos acceso al expediente y a información relativa a México. Entonces, lo que publicamos hoy como Quinto Elemento con la confianza de Carmen Aristegui de Proceso son los testimonios centrales donde aparece México, Pemex y Emilio Lozoya como implicados en una trama de corrupción. Son básicamente 3 altos funcionarios de Odebrecht, la compañía brasileña, que declararon ante la Procuraduría brasileña en noviembre y diciembre por separado, y que han estado además proveyendo información respecto de otros casos en otras latitudes. Ellos refirieron a una serie de encuentros que dicen que tuvieron lugar y de acuerdos que habrían tenido lugar con Lozoya para básicamente él les ayudaría a abrir paso a la compañía en México en contraprestación del pago de propinas, como los llamaría Odebrecht. Claro. Alejandra, buenas tardes, te saluda Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Se confirma o pues ya se da mucho a conocer este nombre del exdirector de Pemex, pero ¿quién más podría estar involucrado, es decir, a su alrededor del propio Lozoya? ¿Es él el quien opera solamente o pues también podría haber a partir de esto una red de complicidades dentro de, en ese momento, pues a propósito de la campaña del presidente Enrique Peña Nieto? Mira, no puedo responder a tu pregunta porque no lo sé. En el expediente y en las declaraciones, que por cierto son declaraciones que obran en video y por escritas y firmadas, nada más aparece mencionado el señor Lozoya en el caso de Pemex. Entonces no tengo idea. Primero, tocará la justicia determinar si esto es veraz y cierto, ¿no? Pero tampoco aparecen otros nombres en el expediente como para poder responderte con precisión. Alejandra, en esto que tú decías, son declaraciones juramentadas, es decir, no es un chisme como lo decía Emilio Lozoya en su comunicado, en esta aclaración que hacía después de que se dio a conocer esta información. Bueno, a partir de estas declaraciones juramentadas, ¿podrías explicarnos un poco, podrías explicarle a nuestro auditorio cómo se dieron estos sobornos, cómo habrían llegado a Emilio Lozoya y a cambio de qué? Ajá. Bueno, lo que indican las declaraciones de estos 3 ejecutivos, además que deseo aclarar, uno de los ejecutivos que declara es la persona que estuvo a cargo de crear lo que se deben llamar el Departamento de Sobornos. Ellos lo llamaron operaciones estructuradas, pero es un área que creó deliberadamente Odebrecht y que tenía, digamos, controles y servidores y todos secretos y como para mantener todo en reserva. Pues lo crearon esto para hacer las transferencias y operar todo un sistema de sobornos por debajo del agua, ¿no? Bueno, la persona que creó y que lideraba esta oficina es una de las personas que dice haberse reunido con Lozoya, con el señor Lozoya, y que en esa reunión habrían sostenido un acuerdo de intercambio monetario, ¿no? Básicamente las declaraciones son hechas en momentos distintos. Cada funcionario declara por separado y la Fiscalía exige a cada funcionario ejecutivo que presente pruebas de su dicho. Entonces, lo que ellos presentan en esa ocasión son documentos que
donde se ven transferencias hechas entre las cuentas en paraísos fiscales que tenía Odebrecht con cuentas que, según los declarantes, cuentas a las cuales Emilio Lozoya les habría dicho que depositaran. Claro. Ahora, en ningún momento en los documentos aparece el nombre del señor Lozoya. En los documentos aparecen nombres de empresas en paraísos fiscales, en Islas Vírgenes, digamos porque justamente lo que describe el expediente en general de Odebrecht es que la compañía no solo se cuidó a sí misma de que no aparecían en las cuentas de la transnacional todo el sistema de pagos indebidos, pero también era una de sus preocupaciones asegurar que a las personas que les ayudaban y recibían los sobornos también estuvieran protegidos. Entonces tenían hasta asesores financieros que ayudaban y asesoraban a los funcionarios clave para idear esquemas que les fueran seguros para recibir el dinero. Entonces, estamos hablando de una empresa que llegó tan lejos como incluso tener básicamente tenían ejecutivos suyos compraron 51% de las acciones de un banco para poder operar bajo el radar. Claro. Entonces, es una trama muy compleja, de ingeniería financiera muy compleja. Los documentos que están a la vista son documentos que tienen nombres de empresas y esos documentos en sí mismos no nos permiten, no son prueba de un vínculo con el señor Lozoya. En la contraparte son los testimonios de estos otros 3 funcionarios ejecutivos que dicen que esas son las cuentas que les dio, ¿no? Claro. Alejandra, de estos 10 millones de dólares que aparentemente se le dieron a Lozoya directa o indirectamente, por lo menos 4 se le otorgó, de acuerdo con estas 3 declaraciones juramentadas, se le dio antes de que fuera incluso titular de Pemex, cuando era parte de la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, tengo entendido. No podemos afirmar, pero tampoco podríamos descartar que este dinero pudiera terminar en la campaña presidencial. No hay manera de saberlo y en todo caso, como decía Ignacio, mi compañero hace un rato, pues esas cosas, ojalá que esos vacíos, ojalá que los lleguen la autoridad con información, ¿no? Ese es el tipo de respuestas a las que queremos poder llegar, ¿no? No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí se ve en el expediente, y me parece que es algo muy interesante, y creo que en general el caso Odebrecht es esa ventana que nos permite ver cómo una empresa, hablar de corrupción, la palabra corrupción es un término tan grande que no podemos agarrar, ¿no? En cambio, cuando en la lectura del expediente es también muy interesante ver en los hechos cómo se hace, ¿no? Qué es exactamente lo que hacen. Y me parece que algo interesante que revela el expediente es cómo, al menos según estos funcionarios, de ser cierto lo que dicen los 3 ejecutivos, Odebrecht estaba apostando en el funcionario en el largo plazo, es decir, el señor Lozoya no sería en ese tiempo funcionario, pero lo veían crecer, ellos mismos dicen, sabíamos que él iba a crecer, sabíamos que iba a tener un lugar predominante en la política mexicana. Más adelante, en otras de las transcripciones, se les lee diciendo que el señor Lozoya les habría dicho que estaba muy seguro de tener un alto cargo en la administración del señor Peña Nieto. Entonces, ellos hacían una apuesta, ¿no? Y como las apuestas posiblemente la ganas y posiblemente no, pero al final de eso es de lo que dan cuenta, ¿no? Claro. Alejandra, dentro de toda esta información que ustedes obtienen, pues también se da a conocer o que había conocimiento por parte de estos empresarios de que el ahora presidente Enrique Peña Nieto pues iba adelante en las encuestas. Bueno, eso no obra en el expediente. Ha habido algunas entrevistas que han publicado material así. Eso no está estrictamente en la parte política, no consta en el expediente. Muy bien. Muy bien. Alejandra, quizás nomás como una adición, hoy Mexicanos contra la Corrupción hizo públicos documentos. Nosotros tenemos a la vista el expediente, ¿no? Pero no lo podemos mostrar, pero Mexicanos contra la Corrupción hizo ya públicos documentos como los que nosotros vimos, donde la audiencia podrá también ver a qué tipo de documentos son los que ofrecieron los
3 ejecutivos para sustentar su dicho. Claro. Alejandra, pues muchísimas gracias, te agradecemos la información y estaremos al pendiente. Supongo que sacarán más información en torno a este caso, investigarán aún más a través de este esfuerzo periodístico. Así es, en Quinto Elemento van a poder encontrar esos y más historias buenas. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra Bueno, Janik, qué amables. reportera independiente.